El pelotazo que cambió el béisbol. El 16 de agosto de 1920, miles de aficionados llenaron el Polo Grounds de Nueva York para ver a los Cleveland Indians enfrentarse a los Yankees. Chapman era el estelar campo corto de Cleveland, conocido por sus rápidos reflejos y su excepcional defensa. El partido de la tarde transcurrió a un ritmo normal hasta la quinta entrada, cuando Chapman se presentó al bate. El lanzador de los Yankees, Carl Mates, lanzó con un peculiar estilo submarino, soltando la pelota desde un ángulo inusualmente bajo. La pelota, sucia y desgastada por jugadas anteriores, era difícil de ver contra las sombras del atardecer. Chapman se inclinó ligeramente, preparándose para el lanzamiento. La pelota le golpeó la cabeza con tal fuerza que el sonido resonó en todo el estadio. Muchos espectadores, incluido el árbitro, pensaron que la pelota había golpeado el bate de Chapman. Por un instante, Mates fildeó lo que creyó que era un toque de bola y lanzó a primera base. Chapman dio varios pasos hacia primera base y de repente se detuvo. Cayó de rodillas, con una expresión de confusión en el rostro. Le empezó a sangrar la oreja izquierda. Jugadores de ambos equipos corrieron a su lado cuando se desplomó en el campo de tierra. Los médicos del equipo llegaron en cuestión de segundos. El público guardó silencio mientras ayudaban a Chapman a levantarse, tambaleándose y desorientado. Intentó salir del campo con ayuda, pero no pudo mantener el equilibrio. En el Hospital St. Lawrence de Nueva York, los médicos descubrieron que tenía el cráneo fracturado. El impacto le había introducido fragmentos de hueso a casi 2 centímetros de profundidad en el cerebro. Los cirujanos le practicaron una operación de urgencia, extrayéndole un trozo de cráneo para aliviar la presión. Chapman nunca recuperó la consciencia. A las 4:40 de la madrugada del día siguiente, fue declarado muerto. El jugador de 29 años se convirtió en el único en la historia de las grandes ligas de béisbol en fallecer a causa de una lesión sufrida durante un partido. La tragedia cambió el béisbol para siempre. La liga pronto prohibió el lanzamiento con saliva y otros lanzamientos que dañaban la pelota. Más importante aún, los árbitros comenzaron a reemplazar regularmente las pelotas sucias por limpias, facilitando así la visión de los bateadores, una práctica que continúa hasta el día de hoy. La tragedia no solo dejó una marca imborrable en los Cleveland Indians, sino que también sacudió profundamente a todo el deporte profesional en Estados Unidos. Los compañeros de Chapman quedaron devastados por lo ocurrido. Muchos confesaron que nunca pudieron borrar de su mente el sonido seco del impacto, ni la imagen de su compañero desplomándose sobre la tierra del diamante. En los días posteriores, la noticia ocupó titulares en todo el país, y el béisbol, que hasta entonces se veía como un deporte relativamente seguro, comenzó a ser observado con nuevos ojos. La muerte de Chapman obligó a jugadores, entrenadores y directivos a reconocer que incluso en un juego tan tradicional, el riesgo podía aparecer en un solo segundo. Para Carl Mates, el lanzador que realizó el lanzamiento, el episodio también se convirtió en una carga que lo acompañaría durante el resto de su vida. Aunque nunca hubo intención de lastimar a Chapman, muchos aficionados y algunos jugadores lo señalaron con dureza, alimentando una controversia que se mantuvo durante años. Cada vez que su nombre era mencionado, inevitablemente regresaba el recuerdo de aquella tarde en el Polo Grounds. El accidente transformó su legado, dejando una sombra permanente sobre su carrera y convirtiéndolo en una de las figuras más polémicas de aquella época del béisbol. Con el paso del tiempo, la muerte de Ray Chapman pasó a la historia como el momento que obligó al béisbol a evolucionar en materia de seguridad. Las nuevas reglas sobre el uso de pelotas limpias, la prohibición de ciertos lanzamientos y, décadas más tarde, la implementación de cascos protectores para los bateadores, tuvieron su origen en aquella tragedia. Lo que comenzó como un accidente fatal terminó convirtiéndose en un punto de inflexión que salvó incontables vidas en generaciones posteriores. A más de un siglo de distancia, el nombre de Chapman sigue siendo recordado no solo por la tragedia, sino por haber cambiado para siempre la forma en que se protege a los jugadores dentro del campo. El bloqueador del portero desapareció. El 29 de noviembre de 2017, los espectadores llenaron el pequeño gimnasio de Baris, Brasil, para presenciar un partido regional de futsal. Santos Sousa era el portero de 38 años del Flamengo de Piri, un equipo que compite en la liga amateur local. El pabellón estaba húmedo y el público vibraba de energía mientras el partido entraba en sus últimos minutos. El silbato del árbitro rompió el silencio.
Se había pitado penalti a favor del equipo contrario. Santos Sousa se colocó entre los postes, dando pequeños saltos sobre las puntas de los pies. Sus compañeros permanecieron en silencio en el centro del campo. El delantero rival se acercó al balón con pasos precisos. El disparo fue potente y rápido, dirigido al centro de la portería. Santos Sousa no se lanzó. En cambio, dio un paso al frente, haciéndose más grande, y bloqueó el balón con el pecho. El impacto fue sólido, pero sin consecuencias graves. El balón se desvió sin peligro. La multitud estalló en vítores. Santos Sousa alzó los brazos en señal de celebración. Sus compañeros corrieron hacia él, felicitándolo por la crucial parada. Durante unos segundos, todo pareció normal. De repente su expresión cambió. Una mirada de confusión cruzó su rostro. Extendió la mano hacia un compañero, quien lo sujetó cuando sus piernas flaquearon. Su cuerpo se desplomó sin fuerzas sobre la cancha. La celebración se convirtió instantáneamente en pánico. Jugadores de ambos equipos pidieron ayuda médica desesperadamente. Un médico del equipo llegó en segundos y comenzó la reanimación cardiopulmonar. El gimnasio quedó en silencio. Los niños entre el público fueron evacuados mientras el equipo médico continuaba con las maniobras de reanimación. Durante casi 20 minutos, intentaron reanimarlo. Llegaron los paramédicos y se hicieron cargo, aplicándole un desfibrilador. Las descargas eléctricas sacudieron su cuerpo, pero su corazón no respondió. A pesar de sus esfuerzos desesperados, Santos Sousa nunca recuperó la consciencia. Fue declarado muerto en el lugar. Posteriormente, los médicos forenses determinaron que había sufrido un paro cardíaco repentino, probablemente provocado por un camocórtis, una alteración del ritmo cardíaco poco común pero fatal causada por un impacto preciso en la pared torácica en un momento crítico del ciclo cardíaco. La noticia recorrió rápidamente la comunidad deportiva local y dejó una profunda conmoción entre jugadores, entrenadores y aficionados del futsal amateur en Brasil. Lo más impactante fue que Santos Sousa había realizado una atajada perfecta apenas segundos antes de desplomarse, convirtiendo un momento de euforia absoluta en una escena de desesperación total. Muchos de los presentes recordaron después el silencio sepulcral que invadió el gimnasio. Un contraste brutal con los gritos de celebración que habían llenado el recinto instantes antes. La imagen del portero levantando los brazos tras detener el penal quedó grabada para siempre en la memoria de quienes presenciaron aquella tragedia. El caso también llamó la atención de médicos deportivos, ya que mostró de forma dramática cómo un impacto aparentemente normal puede convertirse en un evento letal si golpea el tórax en el milisegundo exacto del ciclo eléctrico del corazón. Este fenómeno, conocido como commotio cordis, es extremadamente raro, pero cuando ocurre suele ser fulminante incluso en deportistas sin antecedentes cardíacos. La muerte de Santos Sousa sirvió para abrir debates sobre la importancia de contar con desfibriladores accesibles en recintos deportivos, incluso en ligas amateurs y gimnasios pequeños donde muchas veces no existen protocolos médicos suficientes. Con el paso del tiempo, la historia de aquel penalti detenido se transformó en una de las tragedias más impactantes del deporte regional brasileño. No fue una lesión visible ni una jugada violenta lo que terminó con su vida, sino un golpe preciso en el peor instante posible. Su muerte recordó al mundo deportivo que incluso las acciones más heroicas pueden esconder riesgos invisibles. Santos Sousa quedó en la memoria de su equipo y de su comunidad no solo como el portero que salvó un gol decisivo, sino como el hombre cuya última jugada evidenció la fragilidad de la vida dentro de una cancha. Un rayo cayó repentinamente sobre el campo. El 10 de octubre de 2018, nubes oscuras se cernían sobre Bonumus, Indonesia, mientras dos equipos locales competían en un campo de fútbol municipal. Rajaraja, un centrocampista de 35 años del FBI Bonumus, se movía por el campo con la seguridad de un jugador veterano. El tiempo había amenazado durante toda la tarde con aire húmedo y truenos lejanos, pero los árbitros permitieron que el partido continuara. En el minuto 70 del partido, comenzó a llover ligeramente. Los jugadores alzaron la vista, pero la precipitación parecía manejable. Los espectadores abrieron sus paraguas mientras seguían observando desde la banda. Nadie se percató del peligro cuando la tormenta se intensificó rápidamente. Exactamente a las 4:17 de la tarde, un destello brillante iluminó todo el campo. El rayo cayó sin previo aviso. Un video posterior mostró el impacto justo encima del centro del campo. La corriente eléctrica se dispersó por el suelo mojado. Rajar, ubicado cerca del mediocampo, recibió el impacto de lleno. Su cuerpo se convulsionó al instante y cayó hacia atrás. Por un momento, los demás jugadores no se percataron de lo sucedido.
creyendo que se había resbalado en la superficie cada vez más mojada. Entonces alguien gritó pidiendo ayuda. Jugadores de ambos equipos corrieron hacia él. Inmóvil, Rajaraja yacía completamente quieto. Su camiseta humeaba ligeramente por el intenso calor. El personal médico llegó en cuestión de segundos. Su pulso era débil e irregular. Tenía quemaduras en el pecho y el hombro izquierdo, donde la corriente eléctrica había entrado en su cuerpo. La lluvia se intensificó mientras los paramédicos practicaban la reanimación cardiopulmonar en el campo embarrado. Una ambulancia llegó 7 minutos después. Rajaraja fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Bonumas ante la mirada atónita de sus compañeros y espectadores. En la sala de urgencias, los médicos constataron graves daños internos. La descarga eléctrica había alterado gravemente su ritmo cardíaco. A pesar de los intensos esfuerzos de reanimación, que incluyeron desfibrilación repetida y medicamentos de emergencia, el corazón de Rajar no pudo estabilizarse. La descarga eléctrica había causado un daño irreversible en su tejido cardíaco. A las 17:42, tan solo 85 minutos después del impacto, Rajaraja fue declarado muerto. Posteriormente, los meteorólogos confirmaron que el rayo había transmitido aproximadamente 300 millones de voltios a través de su cuerpo, una cantidad insoportable para cualquier ser humano. La tragedia dejó en shock a toda la comunidad de Bonumus y rápidamente el video del impacto comenzó a circular entre aficionados locales y medios regionales. Lo más estremecedor era la rapidez con la que todo ocurrió. Un segundo antes, Rajaraja seguía corriendo por el mediocampo y al siguiente, un destello cegador había cambiado el partido para siempre. Sus compañeros recordaron después la imagen de su camiseta desprendiendo humo bajo la lluvia, una escena tan surrealista como devastadora. El silencio que siguió al grito de auxilio marcó uno de los momentos más impactantes jamás vividos en aquel campo municipal. El caso reavivó la preocupación sobre la seguridad en partidos disputados durante tormentas eléctricas, especialmente en ligas locales donde a menudo no existen protocolos estrictos de suspensión. Los especialistas explicaron que los campos abiertos, el césped mojado y la presencia de estructuras metálicas cercanas aumentan enormemente el riesgo de impacto. La muerte de Rajaraja se convirtió en un recordatorio brutal de que los truenos lejanos ya son una señal suficiente para detener inmediatamente cualquier actividad deportiva al aire libre, sin importar la importancia del encuentro o la presión del público. Con el paso de los meses, la historia de Rajaraja trascendió el ámbito local y fue utilizada como ejemplo en campañas de prevención meteorológica y seguridad deportiva en Indonesia. Su fallecimiento impulsó a varias ligas amateur de la región a implementar reglas más estrictas para suspender partidos ante tormentas inminentes. Lo que comenzó como una tarde de fútbol entre equipos locales terminó transformándose en una lección dolorosa sobre el poder impredecible de la naturaleza. El nombre de Rajaraja quedó ligado para siempre a la importancia de priorizar la vida por encima de cualquier resultado dentro del campo. El 29 de julio de 1983, la piscina Commonwealth de Edmonton, Canadá, estaba repleta de espectadores que asistían a los Juegos Mundiales Universitarios. Chalabashvili, un clavadista soviético de 21 años, era considerado uno de los talentos más prometedores de este deporte. Su especialidad era la plataforma de 10 metros, donde realizaba saltos de altísima dificultad con una precisión aparentemente sin esfuerzo. Para su cuarto salto de la competición, Chalabashvili se preparó para intentar un triple salto mortal y medio invertido en posición agrupada, uno de los saltos más difíciles de este deporte. Se situó al borde de la plataforma, concentrado intensamente. El público guardó silencio cuando comenzó su aproximación. Su despegue desde la plataforma pareció normal. Alcanzó la altura adecuada e inició su rotación, pero algo falló en el aire. El cuerpo de Chalabashvili se abrió ligeramente demasiado pronto desde la posición compacta. Este error crítico afectó su velocidad de rotación. Al descender hacia el agua quedó claro que no completaría las rotaciones necesarias. En lugar de entrar al agua verticalmente, Chalabashvili se golpeó la nuca directamente contra la plataforma de hormigón. El sonido del impacto resonó en la arena, que de repente quedó en silencio. Su cuerpo cayó sin vida a la piscina. Inmediatamente la sangre enturbió el agua a su alrededor. Otros buceadores se lanzaron al agua para ayudarlo mientras el personal médico acudía rápidamente al lugar. Chalabashvili estaba inconsciente cuando lo sacaron del agua. Una profunda herida dejaba al descubierto su cráneo, producto del impacto contra el duro hormigón. Los paramédicos le estabilizaron el cuello y le aplicaron presión en la herida. Sus signos vitales eran débiles, pero aún estaban presentes cuando lo subieron a la ambulancia. Los médicos del Hospital Universitario de Alberta determinaron que el impacto le había causado un traumatismo grave en el tronco encefálico
encefálico y el cerebelo. Chalaibashvili fue conectado a un respirador artificial en la unidad de cuidados intensivos. Durante 9 días permaneció en coma profundo, sin mostrar signos de actividad neurológica. A pesar de la intensa intervención médica, el daño fue irreversible. Su cerebro sufrió lesiones graves en el momento del impacto. El 7 de agosto de 1983, el corazón de Sergei Chalaibashvili dejó de latir. Murió sin recuperar la consciencia. Su prometedora carrera y su joven vida terminaron por un error de cálculo de una fracción de segundo. La muerte de Chalaibashvili conmocionó profundamente al mundo de los clavados y a toda la delegación soviética presente en Edmonton. Lo que debía ser una exhibición de técnica y valentía se transformó en una de las escenas más impactantes jamás vistas en una competición universitaria internacional. Muchos espectadores no pudieron apartar la vista del agua teñida de rojo tras el impacto, mientras el silencio absoluto del recinto reflejaba la gravedad de lo sucedido. Sus compañeros, aún en estado de shock, recordaron después que todo ocurrió en apenas un instante. Un pequeño error en la apertura del cuerpo bastó para convertir un salto perfecto en una tragedia irreversible. El accidente también puso sobre la mesa los enormes riesgos de los clavados de alta dificultad, donde una desviación mínima en el tiempo de rotación puede ser fatal. Entrenadores y jueces analizaron posteriormente la secuencia cuadro por cuadro, concluyendo que la apertura anticipada redujo la velocidad angular justo lo suficiente para impedir completar la entrada vertical. Este caso se convirtió en una referencia técnica y de seguridad dentro del deporte, reforzando la necesidad de entrenamientos más rigurosos, mayor control biomecánico y progresiones cuidadosas antes de ejecutar saltos extremos en competencia. Con el paso de los años, la historia de Chalaibashvili quedó como un recordatorio doloroso de la precisión absoluta que exige la plataforma de 10 metros. Su nombre pasó a ser mencionado no solo por el talento que prometía llevarlo a la élite mundial, sino por la tragedia que evidenció lo implacable que puede ser este deporte. Una sola fracción de segundo alteró el destino de un atleta brillante y dejó una lección imborrable para futuras generaciones de clavadistas. En disciplinas donde todo depende de la sincronización perfecta, el margen entre la gloria y la tragedia puede ser prácticamente invisible. Colisión con la máquina. El 22 de febrero de 1992, el aire de Chris Mountain en las Arcs, Francia, estaba cargado de expectación mientras los atletas se preparaban para la competición de esquí de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Albertville. Bochetai, un competidor suizo de 27 años, era uno de los favoritos en esta exhibición, donde los esquiadores superaban regularmente los 200 km/h en pistas especialmente preparadas. La mañana era perfecta para entrenar. Buena visibilidad, nieve firme y poco viento. Bochetai y varios compañeros decidieron realizar un calentamiento antes de la práctica oficial del día. Emprendieron por un sendero señalizado junto al circuito de competición, aumentando la velocidad gradualmente durante el descenso. Bochetai aceleró en una suave depresión de la pendiente, con el cuerpo en la posición aerodinámica que utilizan los esquiadores de velocidad para minimizar la resistencia del viento. Su traje y casco especializados estaban diseñados para alcanzar la máxima velocidad. Aproximadamente a 109 km/h, se acercó a una pequeña elevación del terreno. Al coronar la colina, Bochetai no tuvo tiempo de reaccionar. Una máquina pisanieves, de gran tamaño y utilizada para el mantenimiento de pistas de esquí, estaba estacionada justo en su camino. La máquina había estado realizando el mantenimiento de una vía de servicio que se cruzaba con la pista de entrenamiento. No se habían colocado señales de advertencia ni barreras para alertar a los esquiadores. El impacto fue devastador. El cuerpo de Bochi golpeó el vehículo metálico con tremenda fuerza. Su impulso lo arrastró contra el chasis y las orugas de acero de la máquina. El sonido de la colisión alertó a los esquiadores y trabajadores de la pista que se encontraban cerca, quienes acudieron rápidamente al lugar. El personal médico llegó en cuestión de minutos, pero ya no había nada que pudieran hacer. El traumatismo en la cabeza, el pecho y los órganos internos de Bochetai fue inmediato y fatal. El impacto le provocó una hemorragia interna masiva y múltiples fracturas abiertas. Falleció instantáneamente tras la colisión. Espectadores y otros competidores se congregaron en el lugar del accidente, muchos de ellos llorando al difundirse la noticia. Los responsables olímpicos anunciaron rápidamente el aplazamiento de todas las pruebas de esquí de velocidad. Las banderas en las sedes olímpicas fueron izadas a media asta.
Una investigación posterior reveló fallos críticos en la comunicación entre los oficiales de pista y los equipos de mantenimiento. El operador de la máquina quitanieves no tuvo contacto por radio con los coordinadores del evento y desconocía que los atletas usarían la pista de entrenamiento esa mañana. La tragedia sacudió por completo a la Villa Olímpica de Albertville y dejó una huella imborrable en la historia del esquí de velocidad. Lo más estremecedor fue que no se trató de una caída causada por un error técnico del atleta, sino de una falla humana en la organización de la pista. Bocetai descendía en perfectas condiciones, concentrado únicamente en su línea y en la velocidad, sin imaginar que al otro lado de la pequeña elevación lo esperaba un obstáculo imposible de esquivar. Sus compañeros, que venían detrás en el calentamiento, quedaron paralizados al presenciar la magnitud del impacto. La investigación posterior convirtió este accidente en un caso emblemático sobre protocolos de seguridad en deportes de invierno. Los informes señalaron que la ausencia de comunicación por radio, la falta de señalización visible y la inexistencia de barreras físicas en la intersección con la vía de servicio crearon un escenario mortal. A partir de entonces, muchas competiciones internacionales reforzaron las reglas de acceso de vehículos de mantenimiento a las pistas, exigiendo cierres completos, confirmaciones por radio y supervisión constante antes de permitir descensos de entrenamiento o competencia. Con el paso de los años, la muerte de Bocetai quedó como una de las tragedias más duras asociadas a los Juegos de Albertville. Su caso recordó al mundo que en disciplinas extremas, donde los atletas rozan velocidades sobrehumanas, incluso el más pequeño fallo logístico puede ser fatal. Lo que debía ser una simple sesión de calentamiento, terminó transformándose en una lección definitiva sobre la importancia de la coordinación y la seguridad operativa. Su nombre permanece como símbolo de cómo una omisión en los protocolos puede costar una vida en cuestión de segundos. El espectáculo quedó en silencio. El 15 de marzo de 1931, una modesta multitud se congregó en la pequeña ciudad belga de Rethei para presenciar una carrera ciclista local. Montser, el vigente campeón del mundo, destacó de inmediato con su distintivo maillot arcoíris, la codiciada prenda que solo se otorga a los campeones mundiales. Con tan solo 22 años, ya era considerado una de las estrellas más brillantes del ciclismo. La carrera era un evento menor en el calendario belga, nada comparable a las grandes clásicas o las grandes vueltas en las que Montourey solía competir. Para él, era una oportunidad para ponerse en forma al comienzo de la temporada, corriendo cerca de casa. El circuito de 10 kilómetros serpenteaba por estrechas carreteras rurales bordeadas de espectadores que disfrutaban de los primeros indicios de la primavera. Monet se colocó rápidamente a la cabeza de la carrera, su potente pedaleo y su profesional posición en el pelotón lo hacían fácilmente reconocible incluso sin el distintivo maillot. Al acercarse al cuarto kilómetro del recorrido, rodaba con confianza cerca de la cabeza de un pequeño grupo escapado. El camino parecía despejado. Los comisarios de la carrera habían bloqueado la mayoría de las intersecciones, pero no todos los residentes locales habían sido debidamente informados sobre los cierres de carreteras. De repente, apareció en el recorrido un pequeño coche de fabricación británica, conducido por un anciano que desconocía la carrera. El vehículo se interpuso directamente en el camino de los ciclistas que venían en sentido contrario. Otros ciclistas dieron volantazos frenéticos. Montserrat, que iba en el exterior del grupo, no tenía a dónde ir. Su bicicleta impactó contra el parachoques delantero del coche a unos 48 kilómetros. El cuerpo de Montserrat golpeó el parabrisas antes de caer sobre el asfalto. Su casco, una protección básica de cuero para los estándares actuales, le ofreció una protección mínima. Los espectadores gritaron al ver al campeón mundial tendido inmóvil en el pavimento. La sangre brotaba bajo su cabeza. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Un médico entre el público comenzó de inmediato las maniobras de reanimación, mientras los oficiales de la carrera solicitaban una ambulancia por radio. A pesar de sus desesperados esfuerzos, las lesiones de Montserrat eran demasiado graves. El impacto le causó un traumatismo craneoencefálico grave y cervical. A las 16:15, menos de 30 minutos después de la colisión, Jean-Pierre Montserrat fue declarado muerto en el lugar del accidente. El maillot arcoíris, el símbolo más prestigioso del ciclismo, quedó manchado con la sangre de su campeón más joven. La muerte de Montserrat dejó al ciclismo belga en un estado de duelo absoluto. No era solo un campeón del mundo, sino la gran esperanza de una generación que veía en él al sucesor natural de las mayores leyendas del país. El
El contraste entre la brillantez del maillot arcoíris y la tragedia ocurrida en una modesta carrera local hizo que la noticia estremeciera a toda Europa. Los aficionados que habían salido a las carreteras para verlo rodar cerca de casa jamás imaginaron que serían testigos de los últimos kilómetros de una de las carreras más prometedoras del ciclismo. El accidente también evidenció las enormes carencias de seguridad vial en las pruebas de la época. Las carreteras rurales no siempre podían cerrarse por completo, la señalización era limitada y los cascos apenas ofrecían protección frente a impactos severos. La muerte de Montserrat impulsó discusiones dentro del ciclismo profesional sobre la necesidad de mejorar los protocolos de cierre de rutas, la presencia de más comisarios y el desarrollo de cascos realmente protectores. Décadas después, muchos de esos cambios se convertirían en normas esenciales para la seguridad del pelotón. Con el paso del tiempo, Jean-Pierre Montserrat quedó inmortalizado como uno de los campeones mundiales más trágicamente recordados de la historia del ciclismo. Su fallecimiento en una carrera aparentemente rutinaria recordó al deporte que incluso los recorridos más modestos pueden ocultar peligros mortales. Lo que debía ser una simple prueba de preparación al inicio de la temporada terminó convirtiéndose en una de las pérdidas más dolorosas jamás vividas por Bélgica. El maillot arcoíris manchado aquella tarde se convirtió para siempre en el símbolo de una gloria tan brillante como efímera. Un error de cálculo en la temperatura olímpica. El 14 de julio de 1912, los espectadores se congregaron a lo largo del recorrido del maratón en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Lacero, un corredor portugués de 21 años, se encontraba entre los 68 competidores preparados para afrontar la carrera de 42,2 kilómetros. Las condiciones climáticas eran inusualmente duras para Suecia. Las temperaturas alcanzaron los 32 con alta humedad y cielo despejado. Antes de la carrera, Lacero tomó una decisión crucial basada en conocimientos médicos erróneos de la época. Se cubrió gran parte del cuerpo con una gruesa capa de grasa animal, la misma que se usaba para cocinar. Esta era una práctica común entre algunos atletas que creían que evitaría las quemaduras solares y reduciría la pérdida de agua a través de la piel. A la 1:45 p.m. Pequín comenzó el maratón. Lacero empezó con cautela, manteniendo un ritmo constante mientras el pelotón avanzaba por las calles de Estocolmo. Los espectadores notaron su expresión decidida al pasar los primeros puntos de control. Durante los primeros 10 kilómetros se mostró fuerte y sereno. Conforme avanzaba la carrera, la temperatura siguió subiendo. Al llegar al kilómetro 25, muchos corredores mostraban signos evidentes de agotamiento por calor. Lacero comenzó a tener dificultades. Su ritmo disminuyó. Testigos presenciales informaron haberlo visto tambalearse ligeramente y su andar se volvió irregular. El revestimiento de la chaqueta, en lugar de protegerlo, impedía que su cuerpo se enfriara mediante la transpiración natural. En el kilómetro 30, cerca del pueblo de Sollentuna, Lacero se desvió bruscamente hacia un lado de la carretera. Sus piernas cedieron y se desplomó inconsciente sobre el polvoriento pavimento. Los oficiales de la carrera y el personal médico acudieron rápidamente en su auxilio. Su piel estaba alarmantemente caliente al tacto, pero completamente seca. Los médicos presentes reconocieron los síntomas de hipertermia severa. La temperatura corporal del Lacero había alcanzado niveles peligrosos. Su pulso era rápido pero débil. A pesar de que le echaron agua y lo trasladaron rápidamente a un centro médico cercano, su estado empeoró rápidamente. Durante varias horas, el personal médico luchó por bajarle la temperatura y restablecer el equilibrio de líquidos. Sus órganos comenzaron a fallar uno a uno a medida que el daño térmico acumulado se extendía por todo su cuerpo. Su corazón, ya debilitado por la carrera, no pudo soportar el estrés adicional. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, Francisco El Lefroy falleció sin recuperar la consciencia. Se convirtió en el primer atleta en morir durante una competición en los Juegos Olímpicos modernos. La autopsia reveló deshidratación extrema y desequilibrios electrolíticos que provocaron insuficiencia multiorgánica. La muerte de Lacero conmocionó profundamente a los Juegos Olímpicos de Estocolmo y se convirtió en una advertencia temprana sobre los peligros del esfuerzo extremo bajo calor intenso. Lo más trágico fue que su decisión de cubrirse con grasa animal, considerada en aquel tiempo una medida protectora, terminó bloqueando la capacidad natural del cuerpo para disipar el calor mediante el sudor. Lo que parecía una estrategia para resistir mejor la carrera, acabó acelerando una hipertermia letal. Los espectadores que lo vieron pasar con determinación durante la primera mitad del recorrido jamás imaginaron que estaban presenciando sus últimos kilómetros. El caso de Lacero marcó un antes y un después en la comprensión médica del deporte de resistencia. A raíz de tragedias como esta,
la medicina deportiva comenzó a estudiar con mayor profundidad la termorregulación, la hidratación y el equilibrio electrolítico en pruebas de larga duración. Décadas después, estos conocimientos darían origen a protocolos modernos sobre reposición de líquidos, estaciones de hidratación, monitoreo climático y recomendaciones estrictas para suspender o adaptar competencias bajo temperaturas extremas. Con el paso del tiempo, la historia de Lázaro trascendió el maratón y quedó inscrita como uno de los episodios más dolorosos de la historia olímpica. Su fallecimiento no solo lo convirtió en el primer atleta en morir durante unos Juegos Olímpicos modernos, sino también en el símbolo de cómo la ciencia incompleta de una época podía tener consecuencias fatales. Su legado perdura como una lección imborrable para corredores, entrenadores y médicos. En pruebas donde el cuerpo se lleva al límite, comprender el calor y respetar sus efectos puede significar la diferencia entre la gloria y la vida misma.